Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 14 y vamos a comenzar hoy partiendo del versículo 9. Y para tener una mejor idea de lo que se nos presenta aquí, vamos a leer los versículos 9 al 12, que dicen: Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Él está hablando aquí de la gente que cumplía con los mandamientos de Dios, la ley del Antiguo Testamento. Ellos hasta ofrecían sacrificios, según se nos dice, durante la gran tribulación, y aún en el milenio. En esta sección creemos que se presenta de una manera muy clara que ninguno puede asumir una posición neutral durante este período tan intenso bajo la bestia. Aún hoy vemos a hombres de negocios creyentes que han capitulado a la ética de la hora. En el capítulo 13 vimos esta terrible alternativa que existía al negarse a recibir la marca de la bestia. Eso significaba perecer de hambre. Por otra parte, la persona que recibe la marca atrae sobre su propia cabeza la ira de Dios. Ahora notemos aquí que nos dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios. Esta es una figura adoptada del Antiguo Testamento. Allá en el Salmo 75, versículo 8 leemos: Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento tomaron esto. Ellos vieron la copa de la ira que se llenaba hasta rebosar. Y luego, cuando estaba llena hasta rebosar, Dios la aplicaría a los labios de la humanidad impía. Ellos continuaban edificando todo esto hasta que el juicio tenía que llegar. Ahora aquí se nos dice: y será atormentado con fuego y azufre. Queremos decir aquí que si esto no es algo literal, el fuego y el azufre, entonces cualquier cosa que sea es peor que el fuego y el azufre. Que si esto es un símbolo se da como una representación un poco más débil. Es como la esencia de algo. Existe la esencia de pimienta, de ciertos perfumes, y alguien dio la siguiente definición de lo que es una esencia. Esencia es ese débil aroma que queda después de que ha sido o ha desaparecido la sustancia. Ahora, ¿qué es entonces? ¿Un símbolo? Es la esencia. Es una copia muy débil de la realidad. Y la realidad creemos que puede ser mucho peor. Pero recuerda, amigo oyente, que el azufre de Sodoma era literal. Ahora notemos que el infierno es algo visible para Cristo y para sus ángeles, pero no dice que es visible para los 24 ancianos. ¿Debemos pensar entonces, por esta razón, que la Iglesia no sabe lo que está teniendo lugar en la tierra? Nosotros nos inclinamos a pensar que la Iglesia no verá lo que está teniendo lugar en la tierra durante el período de la gran tribulación, pero por cierto que Cristo y los santos ángeles lo verán. Entonces, todos aquellos que pertenecen a Dios, lo que tienen que hacer es ser pacientes y esperar la venida de Cristo. Él dice: aquí está la paciencia de los santos. Y ellos son los que esperan. En el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, el Señor Jesucristo dice: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Por qué va a perdurar entonces? Porque Él ha sido sellado por el Espíritu de Dios y Él está vestido de la justicia de Cristo. Él puede vencer por la sangre del Cordero. El Señor dijo allá en Lucas, capítulo 21, versículo 19, Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso es todo lo que puede hacer, aguantar la tormenta. Y eso es lo que ellos harán en el período de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 13 tenemos una alabanza o bendición para aquellos que murieron en el Señor. Aquí tenemos un versículo que se escucha en los entierros hoy, y por cierto que en el momento en que uno lo lleva a un entierro, no tiene ninguna aplicación. Esto se refiere al período del cual estamos hablando aquí, a la gran tribulación.
No importa qué punto de vista tome usted, si usted cree que este es el período de la gran tribulación, entonces esto solo se puede referir a este período. Leemos este versículo 13 del capítulo 14 de Apocalipsis. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta no es una declaración para los santos de la era presente. Aparentemente muchos de los santos de Dios, los santos de la tribulación, tanto los 144,000 como esa multitud que no se puede contar de los gentiles que será salva, ellos van a entregar sus vidas por Cristo. Van a morir la muerte del mártir. Y ahora, Él tiene esa palabra de bendición para ellos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y Él les recompensará a ellos por esto de una manera muy particular. Ahora debemos decir aquí que pensamos que no es algo natural el querer morir. La mayoría de nosotros queremos vivir. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Personalmente, nos agradaría permanecer aquí unos cuantos años más y enseñar la palabra de Dios. No tenemos ningún apuro en ir al cielo. Hay una historia que hemos contado ya en nuestro programa, pero que queremos repetir porque señala bien este punto de vista. Cierto muchachito fue a la iglesia un domingo por la noche, y el predicador en su mensaje preguntó, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Y todos los que estaban presentes levantaron la mano, menos este muchachito. El predicador le miró y le dijo, Hijo, ¿no quieres tú ir al cielo? Y el muchachito respondió, Sí, pero yo pensaba que usted estaba enviando un viaje esta noche. Amigo oyente, tampoco nosotros queremos ir en el viaje de esta noche. Queremos permanecer aquí un poco más, porque vamos a ir a ese lugar eventualmente. Pero queremos vivir y servir tanto como nos sea posible. Y no creemos que sea algo natural el querer morir, pero en el período de la gran tribulación, amigo oyente, creemos que es algo diferente. Uno está esperando con paciencia y tristeza. Ahora, si usted es martirizado, entonces será algo maravilloso. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Ellos serán recompensados. Debemos decir que no creemos que este será un buen versículo para utilizar en un funeral o entierro hoy, especialmente para una persona que ha vivido una vida de riquezas. En cierta ocasión se llevó a cabo el entierro de un hombre muy adinerado, uno de esos que nacen con todo lo que necesitan y que nunca tienen que trabajar en la vida. Él tenía tanta riqueza que hasta tuvo que perder algo porque tenía demasiado y tenía que deshacerse de algo en la vida. Y así es como lo hizo. Sin embargo, el predicador en este funeral aplicó este versículo que es en realidad para los santos de la tribulación. Es un abuso terrible de la palabra de Dios. Esto es algo para la gente en la gran tribulación, pero no para los santos que están viviendo en una sociedad rica hoy que busca toda clase de comodidades, donde todo está diseñado para que la gente lo pase lo mejor posible. Bien, siguiendo adelante vamos a ver lo que nos dicen los versículos 14 al 20 de este capítulo 14 de Apocalipsis, donde tenemos la visión de Armagedón. Antes decíamos que era una batalla de Armagedón, pero ahora la llamamos la guerra de Armagedón. El versículo 14 entonces de este capítulo 14 de Apocalipsis dice, Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Miré, y he aquí. Eso es lo que nos dice Juan. Él no solo es un oidor, sino que está observando todo esto, y él mira y escucha. Dice, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Creemos que este, evidentemente, es el Señor Jesucristo presentado aquí en este versículo. La nube es una señal de identificación. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 30, se nos dice, Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Creemos que esa es la clase de nube que es la señal en el cielo.
Él tenía una corona de oro sobre la cabeza, y creemos que eso confirma aún más que es el Señor Jesucristo. Él es el héroe de este libro. Uno necesita el Apocalipsis, la revelación, para tener un verdadero cuadro de Él. Aquí le vemos a Él como rey, no como profeta o como sacerdote. Su cargo es el de rey, y eso siempre está relacionado con su regreso a la tierra. Y luego dice, y en la mano una hoz aguda. Y esto nos habla del juicio de los impíos. Aquí tenemos algo bastante interesante. El comentarista Dr. Newell señala esta palabra hoz y declara que ocurre solamente 12 veces en las Escrituras, 7 de las cuales se encuentran en los versículos de esta sección. Y la palabra aguda se menciona 7 veces en Apocalipsis y 4 veces aquí. Notemos ahora lo que dicen los versículos 15 y 16 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, «Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura». Y el que estaba sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Creemos que esta es la segunda venida de Cristo. Mete tu hoz y siega. Eso se refiere al juicio del hombre en la tierra. En el Evangelio según San Mateo, la cosecha ha sido por mucho tiempo identificada con el testimonio cristiano, y a los creyentes se les ha pedido que oren por obreros para la siega. Así es que es difícil para el creyente promedio entender o concebir bien esta escena en el verdadero contexto de la Escritura. En realidad a los creyentes no se les está urgiendo a que vayan a la cosecha hoy. Sí, se les urge a que siembren, y que siembren la palabra de Dios. Un sembrador salió a sembrar. Ese es el cuadro del creyente hoy. El Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre, y la semilla es la palabra de Dios. Y el campo es el mundo. Y Él la está esparciendo por todo el mundo. Un día habrá una cosecha, pero esto será al fin de las edades. Usted y yo, amigo oyente, no estamos cosechando. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es la de esparcir la semilla. Esa es la razón por la cual nosotros no nos preocupamos hoy en cuanto a resultados, pero sí nos preocupamos mucho en cuanto a los sembradores. Debemos hacerlo mejor aquí al esparcir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es nuestra tarea, el sembrar la semilla. No nos preocupa en realidad la cantidad de personas que levanten su mano, y no le podríamos ver a usted si la estuviera levantando ahora, pero las cartas nos cuentan la historia. Hay cantidades de cartas de personas que indican que se han entregado a Cristo. Y con usted hemos compartido muchas aquí en este programa. Nosotros sencillamente sembramos la semilla. Esa es nuestra tarea. Él es aquel que va a efectuar la cosecha. Y la cosecha o la siega es el juicio al fin de las edades. Y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Eso es lo que se nos está diciendo. El Señor Jesús dice, y queremos leer un pasaje allá en el Salmo 2, versículos 7 al 9. Escuche usted. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Cuándo tendrá lugar esto? ¿Tuvo lugar en su primera venida? No, amigo oyente, y este no es un texto misionero. Esto tiene lugar en la segunda venida, cuando es el juicio. Y aquí en este capítulo 14, versículo 15 de Apocalipsis dice, porque la hora de segar ha llegado. Y eso está de acuerdo con las palabras de Cristo. La siega o la cosecha al fin de las edades. Eso se menciona allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 39. Ha llegado el momento de cosechar. Así es que, amigo oyente, debemos hoy continuar sembrando y no debemos estar tan preocupados en tratar de que alguien levante la mano y pase adelante. Debemos estar seguros que estamos presentando la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios va a hacer el resto. Esto nos ha sido presentado ya anteriormente en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 3 versículos 13 y 14 nos dicen, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos.
muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cerca está el día de Jehová en el valle de la decisión. Volviendo ahora al capítulo 14 de Apocalipsis, leamos los versículos 17 y 18. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí tenemos el santuario, el templo que está en el cielo. Esto nos identifica con el Antiguo Testamento, no con la iglesia. La hoz aguda señala hacia el juicio, y las uvas están maduras. Y el pensamiento aquí es que están secas como uvas pasas. Este es un cambio en la metáfora para la guerra de Armagedón, y ese es el cuadro que se nos presenta en Isaías, capítulo 63, versículos 1 al 6, donde dice, ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Este es un cuadro muy vívido, por cierto, y eso no se refiere a la primera venida de Cristo. Es la venida de Cristo por segunda vez. Y Él ha pisado el lagar, y es como que tuviera sangre en él. Él ha hollado a los impíos. Ahora, cuando Él vino por primera vez, Él derramó su sangre por ellos, y ellos no le quisieron tener. Y ahora deben ser juzgados. Él les juntó, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y de esto ya hablaremos cuando nos toque estudiar ese capítulo. Y hablaremos no de la batalla de Armagedón, sino de la guerra de Armagedón. Y ahora los versículos 19 y 20 de este capítulo 14 de Apocalipsis nos dicen, Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. Y eso cubre la distancia desde Dan hasta Beerseba, y es el juicio que viene sobre el mundo entonces, porque todos los ejércitos de las naciones del mundo estarán allí en este lugar, y Él viene a la tierra, y Él domina la rebelión contra Dios. Bien, amigo oyente, concluiremos este capítulo, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y comenzaremos entonces a considerar lo que nos dice el capítulo 15. Le invitamos a acompañarnos en la prosecución de este estudio que, a no dudar, llevará mucha bendición a su alma. Le sugerimos además que lea todo el capítulo 15 de este libro de Apocalipsis para que esté al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.